Saludos hermanos y hermanas, qué bueno encontrarme con ustedes en este día. Estamos con motivo de la celebración del Día de las Madres. Hemos querido hablar un poquito sobre María, la Madre del Señor. Les habla el Padre Francisco Morales Pérez de la Feligresía de San Francisco de Asís, en El Comandante, en San Juan. Y les decía que hemos querido hablar sobre María en este día porque es la madre, ¿verdad?, por excelencia desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Y vale la pena que dediquemos un momentito para pensar en la maternidad vista desde esa perspectiva. María, como sabemos, es una figura bíblica, la tenemos en los textos de los evangelios y también a lo largo de la tradición cristiana, a lo largo de los siglos, pues también, ¿verdad?, aparece y reaparece María de diversas maneras y desde diversos puntos de interpretación. Quizá a nivel bíblico lo que pudiéramos comenzar por destacar son las escenas que varían de evangelio en evangelio, ¿verdad? No pudiéramos decir que hay una mirada exclusiva sobre María, por ejemplo, como tenemos otros tópicos en los evangelios sinópticos, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, comparados con el evangelio de Juan. No podemos decir que hay una mirada sinóptica de María, ¿verdad? Una mirada general sobre María que coincide en los evangelios. Pero sí tenemos varias cositas como fragmentos que podemos ir montando y que nos dan una idea bastante interesante sobre esta figura. Todos yo creo que recordamos el Magnificat, ¿verdad? Esa expresión de alegría que hace María frente a su prima Isabel, que recoge de verdad algo verdaderamente revolucionario que a veces como que lo leemos y no nos damos cuenta del peso tan grande que tiene esas palabras de María, porque en la óptica del Evangelio de Lucas, donde aparecen, cumplen una función importante de presentar todo el cuadro respecto de la misión de Jesús, de lo que es el reino, de la relación del reino con la vida concreta de la gente. Y María dice cosas maravillosas allí, como esa preferencia del Señor por los pobres, ¿verdad? Y es importante mirarlo porque con el paso de los siglos, en el medioevo, en la Edad Media, cuando la visión de María se convierte en una visión intimista, devocional, pietista, se abandona un poquito esta María que sabía mirar las injusticias, que sabía mirar lo que estaba pasando en el mundo en el que Jesús nace y que tenía algo que decir y que sentía que la encarnación de Dios en ese mundo no era simplemente un asunto de perdonar pecados, era un asunto de transformar la vida concreta de la gente, sobre todo en lo que tenía que ver con las injusticias. Así que esa es la María que tenemos en el Evangelio de Lucas, pero tenemos también otras miradas como la del Evangelio de Juan con las bodas de Caná, donde tenemos a María allí presente en el primer milagro de Jesús, y no solamente presente, sino que también es que María es la que incita, la que anima a Jesús a intervenir de manera concreta en una necesidad bien práctica que tenía la gente, ¿no? Desde luego hay unas miradas místicas, espirituales sobre lo que pasa, pero ya empezamos a ver algunas posturas que después van a tener un impacto teológico muy grande. Por ejemplo, la María de las bodas de Caná es la que dice a los siervos de la boda: hagan lo que Él les diga. Y entonces ya empezamos a configurar una visión de María que va a ser bien importante para la visión anglicana, episcopal anglicana, y es que a María siempre la vemos conectada a Jesús, y el verdadero rostro de María es aquel que no nos deja en María, no nos hace quedarnos en María como un objeto de devoción espiritual, personal, sino que nos refiere a Jesús, ¿verdad? La verdadera María es siempre aquella que nos dice: hagan lo que Él les diga, es decir, la que nos ayuda a fijar nuestra mirada en el Señor.
Pero como siempre pasa, no todas las miradas son perfectamente coherentes, porque no podemos decir que hubo en los evangelistas un deseo de hacer lo que después, siglos después, llamaríamos una mariología, es decir, una teología sobre María. Por tanto, no se pusieron de acuerdo sobre cómo presentar a María. Tenemos también este famoso pasaje donde están los hermanos y la madre de Jesús, María, buscando a Jesús para llevarlo porque piensan que está loco. Y eso pues casi nunca lo citamos cuando hablamos de María porque es un poquito embarazoso, ¿verdad? Citar ese pasaje, pero ahí está ella, ¿no? No sabemos si estaba forzada por sus hijos, ¿verdad? Para buscar a Jesús y llevárselo, aunque ella pensara diferente. O no sabemos si estaba pensando también que quizá algo no andaba bien en la cabeza de Jesús, su hijo, ¿verdad? Es difícil pensar esto, y creo que vale la pena que lo miremos sin mucha problematización, porque creo que lo importante no es enfocar en la perfección de María como se hizo en el medioevo o como se sigue haciendo en algunas denominaciones actuales, sino en el cuadro completo, ¿verdad? Y el lugar que opera María en lo que nosotros en teología nos gusta llamar el plan de la salvación. Desde luego hay otra gran presencia de María en los evangelios, y es en la cruz. Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención porque, como sabemos, María está en la encarnación, desde luego, porque es madre de Jesús, ¿verdad? Así que está en el momento clave de la historia de la salvación, la encarnación de el Hijo de Dios en el mundo. Y también entonces está en su muerte, como un ciclo, ¿verdad? Que se abre y que se cierra. Y María está presente en esos dos grandes momentos. En la cruz está silente, no hay palabras, los evangelios no registran palabras de ella, pero me parece muy valioso que hayan querido presentarla ahí, tenerla presente, como que había algo importante de que la Madre del Señor estuviera ahí presente para eso, ¿verdad? Como cerrar ese gran ciclo que se había abierto con el anuncio del ángel. Hay una tradición que no es bíblica, sino ignaciana, que surge en el siglo XVI, aunque es posible que tenga antecedentes previos, que a mí me gusta mucho también, y viene de la tradición ignaciana de Ignacio de Loyola. En sus ejercicios espirituales, la primera aparición que él pone de Jesús resucitado es a María. O sea, que el Señor se presenta vivo a su madre. Y de nuevo, esto es un asunto quizá de piedad popular, pero me parece que es hermosísimo, ¿verdad? Que el hijo, ese hijo a quien ya le habían anunciado a María que sería como una espada clavada en su alma, ¿verdad? Por todo lo que iba a sufrir, etc. Ese hijo se le aparece como para compartir con ella, con ese ser tan especial que fue para ella, pues esa gran victoria de Dios que se expresa en la resurrección. ¿Cómo la vemos en el anglicanismo? Pues la verdad es que el anglicanismo, como sabemos, no es un bloque homogéneo, ¿verdad? Donde todo el mundo piensa lo mismo, donde todo el mundo cree lo mismo. De hecho, nosotros los anglicanos y las anglicanas nos honramos en esa diversidad, en esa manera de ver las cosas, donde hay espacio para que tengamos pensamientos diferentes. María, ustedes saben que la Reforma, pues una de las cosas que pasa es que los reformadores rechazan los excesos de la Iglesia romana medieval. Y uno de los excesos de la Iglesia romana medieval era el culto a María, al punto que la función de mediación de Cristo, ¿verdad?, quedaba ocultada, eclipsada por ese énfasis demasiado exagerado en la función de María, en el rol de María. Hay toda una serie de razones culturales y sociales para explicar por qué fue tan fuerte el desarrollo del culto mariano en la Europa medieval, pero lo que nos interesa es que llegó un punto en que se hizo tan fuerte que no había manera de desarrollar, ¿verdad?, una teología más balanceada. Así que la Reforma rechaza eso, y la primera instancia es un rechazo total, ¿verdad? Claro,
tenemos gente como Lutero que podemos decir que aprecia mucho y quiere mucho a María, pero cuando la iglesia anglicana, después de la muerte de María Estuardo, se llena de la influencia del calvinismo continental, ahí vemos un rechazo bastante fuerte, porque el calvinismo va a decir que el ser humano está tan y tan corrupto, tan depravado, que no hay manera de que pueda colaborar de forma alguna con la salvación. Y como la teología mariana ponía a María colaborando con el proceso de redención, y María no es un Dios, María no es parte de la divinidad, María es un ser humano, ¿verdad? Pues para el calvinismo esto le parecía algo imposible de entender, y por tanto se rechaza totalmente. Sin embargo, de hecho, el santuario de Walsingham, ¿verdad? Que es uno de los santuarios que hoy en día en muchas iglesias anglicanas y episcopales tenemos una imagen de la Virgen de Walsingham, Nuestra Señora de Walsingham. En la Reforma fue destrozado totalmente, ¿verdad? Hoy en día eso se mira de manera diferente. Pero lo digo porque el anglicanismo tuvo ese rechazo inicial, como digo, no a María, sino a la manipulación de esta figura, de manera que entonces eclipsaba a Jesús y complicaba la teología y la historia de la salvación. No es hasta los tratadistas en el siglo XIX, pero posteriormente a todo el influjo del diálogo ecuménico en el siglo XX, que la cosa empieza a tomar un rumbo diferente, porque en la ortodoxia y en la iglesia romana María tiene un rol distinto. María se ve muy diferente, como sabemos, y entonces el anglicanismo en ese diálogo, en ese acercarse, ¿verdad? Pues es un poco como que conocer, entender la perspectiva del otro y tratar de acercarnos, ¿verdad? Y lo mismo ha sido del lado de allá, como un balance, ¿verdad? De la figura de María, un justo lugar en la figura de María, y entonces el anglicanismo se ha visto más motivado a poder acercarse y dialogar y decir, bueno, hay muchos valores de lo que es María, de lo que representa María, que vale la pena salvar y retomar. Entonces hoy la iglesia anglicana, aunque tenemos variedad de opiniones sobre este punto, en general podemos decir que la iglesia anglicana episcopal se siente bastante cómoda con María, y de hecho reconocemos su valor, ¿verdad? Como dijimos ahorita, hablábamos de la importancia de la María del Magnificat, ¿verdad? Hablamos de la importancia de María, que es modelo del creyente. Y hay una dimensión que a mí me gusta mucho, ya es un poquito más como a nivel de la piedad, quizá conectando un poco con el día de hoy, ¿verdad? El Día de las Madres, porque ustedes saben que una de las cosas que en la cultura latina, esto es bien importante, pero ustedes saben que una de las cosas que los seres humanos, ¿verdad? Los hombres, los varones, valoramos muchísimo es esa relación tan personal con la propia madre, ¿verdad? La madre de cada uno y de cada una. Es como el ser que nos conoce, que nos parió, ¿verdad? Y que nos conoce de arriba abajo, y el ser con quien más seguro nos sentimos, ¿verdad? En una cultura donde nuestros varones a veces son muy duros o a veces hasta, ¿verdad? Maltratantes, etcétera. La madre es como ese otro lado, ¿verdad? No siempre pasa así, pero muchas veces pasa. Y entonces, importante para mí es María. Se ha dicho, ¿verdad? Hay una canción por ahí que dice María, dulce abrazo que el hombre y Dios se dan. Hoy diríamos María, dulce abrazo que el ser humano y Dios se dan. Entonces hay una dimensión mística, una dimensión ahí emocional, espiritual muy profunda. Yo siempre digo, hay que contemplar los iconos, los cuadros de María con el niño en brazos y centrarnos, quedarnos en esa mirada de la madre hacia el hijo y del hijo a la madre. Ahí se está mirando Dios y la humanidad, y en esa mirada, en el secreto de esa mirada, está lo más profundo de lo que somos los seres humanos frente a Dios y de lo que Dios quiere hacer frente a nosotros, ¿verdad? Por eso hoy aprovechemos, ¿verdad? Aparte de compartir con nuestras madres, pues también meditar un poquito en ese gran misterio. Dios quiso tener una mamá, lo que significa que hay algo grande ahí. Los cristianos anglicanos afirmamos que María es Madre de Dios, y desde luego no estamos diciendo que esto es
un revolú teológico, no estamos diciendo que esto es una herejía, pero al contrario, lo que la Iglesia dice es, no es que María haya parido a Dios, Dios es el creador de María, pero María pare a Jesús, y Jesús estaba Dios verdadero y hombre verdadero. Por tanto, María es madre de Dios, y ese gran misterio es el que nos permite encontrar ese secreto profundo de lo que Dios ha querido hacer con la humanidad. No hay relación biológica más cercana que la de una madre que lleva un hijo en su vientre. No es posible tener otra relación biológica más cercana que esa, pues esa relación tuvo Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, con María, ¿verdad? Así que hay algo profundo que Dios nos dice en esa realidad de María, de lo que ella es, y mi exhortación es: exploremos esta figura de María, profundicemos en su realidad profunda y descubramos lo que María siempre quiso hacer, llevarnos a Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde, y que tengan un feliz día hoy y siempre.